Bueno, queríamos velada, pues ahí vamos a tener nuestra velada, media velada, a ver cuánto aguantamos, ¿verdad? Bueno, pues va a haber tiempo para que pregunten también, o si quieren que agarremos otro tema más al ratito. Ajá. Le paso el micrófono a Olivia y yo me voy a dormir. Okay. Bueno, déjenme decirles que, bueno, estamos en Shavuot, cerca de Shavuot, estamos en el día 49 ya, en la semana número 7, por supuesto, que suman 49 días, próximos a Shavuot, el día número 50, ¿no? Donde viene Pentecostés. Ajá. Hamishim Yom, en hebreo se dice Hamishim Yom, día 50. Uh-huh. Y hay un tema que, como les dije en la clase hace rato, quisiera tocar. Bueno, no es un tema, el tema está relacionado a lo que dije hace rato, el asunto del santuario. Que el Eterno siempre quiso que su creación fuera un santuario para cada uno de nosotros. Uh-huh. O que nosotros fuéramos un santuario, ¿no? Desde el principio. Por causa del pecado esto se interrumpió y Él siempre ha buscado la forma de hacernos un santuario, pero el hombre no ha querido. Uh-huh. Y con el paso del tiempo, por supuesto que la profecía, o más bien el tiempo que Él tenía estimado, en base a la respuesta, por supuesto, de la humanidad, basada primeramente a la obediencia del pueblo de Israel, el pueblo que fue llamado para un propósito, que al final de cuentas también vemos que el propósito principal pues era el Mesías, y el pueblo será una sombra o una figura de lo que quiere Él para toda la humanidad, de lo cual ahora ya somos conocedores, ser un templo de Él, un santuario. Hoy día tiene una amenaza más, como siempre lo ha tenido, ¿no? Como muchas veces lo ha tenido. Y es que a partir de la influencia, por supuesto, judía, como ya lo sabemos todos nosotros, con el paso del tiempo, el judaísmo ha negado que lo que estudiamos en Hechos 15 fuera algo producto del Creador, y para el judaísmo del primer siglo era inverosímil, ¿verdad? Ver a gente de las naciones junto con Israel, ser un pueblo santo y además un templo, ¿no? Un templo del Eterno. En Hechos capítulo 15, nada más para tenerlo como referencia, vemos que se cumple una profecía más de las que han estado cumpliéndose en el primer siglo, y que por supuesto se siguen cumpliendo y hasta nuestras fechas siguen cumpliéndose, y faltan todavía por cumplirse cuando regrese el Mesías. Pero por ahora el Brit Hadashah nos da testimonio de algo, de que el Creador envía su presencia al pueblo de Israel, a todos aquellos que estuvieron consagrados, ¿verdad? Que estuvieron dispuestos, como dice Lucas en su escrito, para preparar un pueblo bien dispuesto y recibir a aquel que se iba a hacer manifiesto, ¿no? Como dice la profecía, y bueno, siempre citamos así lo que dice la Escritura. Iba a enviar un mensajero para preparar el camino al Señor, ¿verdad? Y entonces iba a ser manifiesto y iba a cumplir lo que Él dijo: vendré y habitaré en medio de vosotros, y me seréis un templo, y yo seré como padre, y vosotros seréis como hijos. ¿Ok? Bueno, hay una persona judía de origen pues házaro, pienso yo, por el apellido, seguramente alguien de ustedes lo ha escuchado. Se llama Adolfo Reutemann. ¿Alguien lo ha escuchado aquí? ¿No? Adolfo Reutemann nació en Argentina. Ajá.
pero es judío, por supuesto, judío israelí, nacido en Argentina, crecido allá, estudió en la yeshiva o en el seminario judío, por decirlo, de Argentina, se graduó como rabino, es de la sección del judaísmo conservador, lo que se conoce como el judaísmo masortí. Saben que el judaísmo tiene su historia dentro del fariseísmo. Jamás el judaísmo se llamó ortodoxo hasta que vino la emancipación judía, y entonces los judíos de la Haskalah, que son los judíos iluministas que se salen de la tutela judía, se hacen llamar judíos reformadores. Ajá. Cuando vienen los judíos reformadores, ellos nombran al judaísmo tradicional como ortodoxo, por su forma, ¿no? Y ellos son una especie dentro de la heterodoxia, ¿no? Entonces viene esta primer facción dentro del judaísmo tradicional, aunque el judaísmo ya estaba dividido por el judaísmo halágico y el judaísmo místico. Vemos una nueva faceta que es el judaísmo reformista. Cuando viene el judaísmo reformista, algunos judíos dicen esto es demasiado, están rebajando demasiado la fe, y aparece el judaísmo conservador, que es no vamos a negar la fe, pero sí vamos a entrar al mundo laico, pero siguiendo parte de la tradición. Es decir, se pusieron en medio. Y esta sección del judaísmo, por supuesto, es pro-israelí, es decir, es sionista, apoya el Estado de Israel. Pues hay muchos judíos metidos en el gobierno de esta facción. Y hay un acontecimiento, por supuesto, que todos ya sabemos, a partir del 47, el 48 para acá, ¿se acuerdan? La fundación del Estado de Israel, que ya venía siendo trabajada, por supuesto, desde la época de Herzl y compañía, con las posturas, por supuesto, del rabino Kalischer, un siglo antes, y todo el trabajo sionista, cosa que ya hemos hablado, algunos ya lo sabrán, que al final de cuentas organizan y tienen el objetivo finalmente de persuadir no solamente a los cristianos, sino a todas las naciones, de que ellos son el pueblo de Dios, ¿no? Eso ya lo sabemos todos, y se manifiestan pues y se levantan como judíos, descendientes, herederos de la promesa, herederos de la tierra, y todo lo que ya sabemos, ¿no? Entre todo eso, se sabe que hay varios intentos dentro de esa sección del judaísmo para poder encauzar especialmente a toda la cristiandad, comenzando desde Estados Unidos, a un favoritismo, a una inclinación, finalmente una aceptación de esta ideología, que es sionista. Es decir, de que todo el cristianismo finalmente acepte que son, por decirlo, el pueblo de Dios, el linaje de Abraham, herederos de la promesa, que tienen el gobierno o la tutela, y que son los que van a recibir a todos aquellos cristianos que finalmente se les están añadiendo, ¿no? Y bueno, ¿qué tiene que ver esto con el personaje que les dije? Especialmente lo quiero mencionar porque recién supimos de una persona que va a venir por segunda vez a México a dar unas conferencias sobre el asunto de los orígenes del cristianismo, así le llaman, raíces judías del cristianismo, así le llaman. Un tema del cual yo creo que la mayoría fuimos objeto para acercarnos al judaísmo, ¿no? O a la tradición judía, que ya después vimos que es un problema, ¿no? Bueno, va a venir esta persona, pero ahora van a traer a otra más, que es este hombre que les dije, que se llama Adolfo Reutemann. Es argentino, pero es judío, por supuesto, de religión, y tiene la nacionalidad israelí. Y por más de 30 años ha participado él en lo que se conoce como el Museo del Rollo de Jerusalén. ¿Han escuchado de los rollos de Qumran? Los famosos rollos del Qumran. ¿Okay? Bueno, él es arqueólogo y tiene pues estudios, aparte de la yeshiva, doctorados y todas esas cosas. Y tiene un oficio que se llama curador, curador de los rollos de
del museo. Ajá. ¿Y qué es un curador? Es alguien que desempeña el oficio de la preservación de estos documentos y la difusión de los mismos. Ajá. Básicamente él tiene el trabajo, aunque actualmente es director del instituto de este, ¿cómo se llama?, del Museo del Rollo, de los Rollos en Jerusalén, y ha tomado gran importancia porque en los últimos años se ha dedicado especialmente en esta faceta de curador a ser un difusor a nivel internacional y va a todos lados. De hecho ha estado en Argentina, ha estado en Brasil, en Chile, en México. No sé si ha estado aquí en la Feria del Libro, estuvo en algunas universidades y recientemente lo van a traer. Hay un movimiento aquí efraimita, 100% efraimita, que lo va a traer a México a dar unas conferencias. Uh-huh. Y el asunto de esto es de que él trae un rollo, aparte de los rollos del Qumran, trae un rollo muy especial. ¿Okay? Cuando uno lo analiza, hace tiempo que yo escuché algunas de sus ponencias y alguien me preguntó en algún momento sobre qué opinaba de eso, ¿no? Pero obviamente también hay que saber algo de la historia del sionismo para saber en qué posición se pueden tomar este tipo de oficios actualmente dentro del Estado de Israel en conexión con todos aquellos creyentes en Yeshua, comenzando con los cristianos, que son los primeros que se jalan, y terminando con el mesianismo, que es el que agarra más impacto, y el efraimismo actualmente, que pues le da mucha difusión a lo mismo, ¿no? Entonces este personaje lleva este oficio, como les digo, curador, y es director del museo de los Rollos del Mar Muerto ahí en Jerusalén. Museo, por cierto, que fue construido por ahí de los 60s, inaugurado por ahí en el 65 me parece, después de algunos años de procesos para rescatar los rollos del Mar Muerto, los cuales, en una historia por ahí interesante de un beduino que se le perdió una cabra por ahí en las montañas, ¿verdad?, del desierto, fue a dar coincidentemente a unas cuevas, de lo que se conoce hoy día como las cuevas de Qumran, en donde aparentemente había una comunidad de judíos. Algunos creen que realmente eran levitas, no judíos, sino levitas, y que se apartaron y que tienen ahí un poco más de un siglo viviendo ahí, que vivieron un poco más de un siglo ahí desde, pues básicamente, y ahorita vamos a recordar un poquito lo que hemos estudiado, y que finalmente con el sitio romano y pues todo lo que ocurrió en el año 68 al 70 desaparecieron, ¿no? Y dejaron todos esos rollos aparentemente en esas cuevas, ¿no? 11 cuevas en total, de las cuales la gran mayoría, de casi 1000 documentos que se encontraron, en miles de fragmentos, pues se corrió la investigación, ¿no?, sobre todo eso, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasó? Que fue entre, y aquí es donde entramos en las cosas raras, ¿no? Del 47 al 48 fue cuando ese beduino aparentemente encontró los rollos. Uh-huh. Y era el Estado de Israel recientemente pues fundado, ¿no? De hecho, hay quien cuestiona si realmente fue en esa fecha o en esa fecha programaron todo lo que después se vino a relucir como el gran descubrimiento de los últimos tiempos, ¿no? De hecho, arqueológicamente hablando, se le ha posicionado como el gran descubrimiento arqueológico de todos los tiempos. Uh-huh. Porque por supuesto que son documentos y ya están datados, ya están fechados por famoso carbono 14 y otras, ¿cómo se llaman?, procedimientos para ver su datación. Y sí, dicen que son documentos del siglo III antes de Mashiach, fíjense, hasta el siglo I, es decir, documentos que fueron escritos durante pues casi 200 años. Uh-huh. Y que dentro de ellos, por supuesto, se encontraron muchos documentos de la comunidad, de ellos, como otros documentos apócrifos le llaman, uh-huh,
y documentos bíblicos. Ahí es donde también cobra importancia el hallazgo, ¿no? De ese cúmulo de libros, llama mucho la atención que se encontraron varias copias de los Salmos, por ejemplo, creo que como 20 y tantas copias, de la Torá también, y del libro de Isaías. Del libro de Isaías se encontraron, me parece, no me lo recuerdo, como 30 copias, 30 manuscritos, y uno de ellos enterito, son casi 7 metros, me parece, de largo, ¿no? Y pues obviamente es un material invaluable, ¿no? Imagínense, un rollo de Isaías de la época del primer siglo antes de Yeshua, conservado en hebreo. Y pues bueno, obviamente fue algo impactante, ¿no? Bueno, el caso es de que hay muchas cosas que se suelen cuestionar, pero bueno, la datación no se duda, y lo digo porque hay otras cosas que esta gente ha recreado o ha inventado. Hay muchas de las cosas que suelen salir como descubrimientos, que moneditas, que jarritos y que no sé qué, y por supuesto que tiene que pasar por un procedimiento de autenticidad, porque hay unos que se ha detectado que han sido falsos, como cuál, por ejemplo, no sé si me están escuchando a través de internet, quiero asegurarme porque no se mueve para nada el chat, y quiero estar así, okay, o ya se fueron a dormir, o no sé qué, okay, sí están, bien, ahí está, sí están, gracias, okay, entonces, recientemente hablamos, no, ya está bien, ya lo acomodé, es para el cable, o bueno, debe un pedacito, así que arránquemelo por favor, porque no puedo. Entonces, recientemente hablamos de un caso de un objeto totalmente falso, inventado por gente de esta categoría, sí, así está bien, y que se lo estaban atribuyendo nada más y nada menos que los apóstoles, ¿no? Y estoy hablando de lo que se conoce como el famoso sello de Jerusalén, que no es otra cosa que un símbolo sincretista de la menorá de Rashi, el hexagrama de Moloch y el pez romano. ¿Okay? ¿Han visto ese símbolo que se le conoce como el símbolo mesiánico? Y hay por ahí un monje y un escritor que sacaron un libro y empezaron a hablar de esto, y por ahí una persona diciendo, wow, ¿cómo no nos han hablado de esto por todos estos años? Y pues obviamente no, porque cuando lo presentan y hacen la investigación dicen, este objeto es un objeto creado, es una falsificación, así que no tiene ninguna validez y no sé por qué tiene que estarlo difundiendo, ¿no? Entonces acabó la difusión, ¿por qué? Pues que es un sello falso. Y como eso han salido varios que obviamente tienen que pasar por varias lupas. Bueno, el caso de los rollos, aparentemente han pasado todas las lupas, han pasado los arqueólogos, han pasado los filólogos y etcétera, y han dicho, bueno, son auténticos, no hay ningún problema con su autenticidad, con su datación y además la importancia de ellos, ¿no? Entonces hubo una gran especulación cuando finalmente el Estado de Israel los adquirió, porque los estaban vendiendo, el beduino que los encontró, se los vendió a un monje, creo era, y le dio como $100, creo, al pobre beduino. Y entonces el monje después ahí los conservó y los empezó a hacer difusión, y finalmente creo que se los compraron $250,000, imagínense. Y finalmente el Estado de Israel se apodera de ellos, y viene un proceso sobre la importancia de los rollos y el museo, y bueno, los han traído de aquí para allá. Y esta persona que les digo, que se llama Adolfo Reutemann, que es argentino, es curador de los rollos, es decir, que se encarga de preservar los rollos y darles difusión. Actualmente ya están incluso en internet, y ha hecho mucha difusión en los últimos años. Actualmente y hace muchos años es director del Museo del Rollo, o de los rollos del Mar Muerto, pero interesantemente trae un tema, pues que obviamente, ya saben cómo soy yo, es de criticarse, ¿okay? Es de criticarse, sobre todo yo cuando veo fuentes judías o fuentes judías sionistas, yo digo, a ver, vamos a ver esta cosa y vamos a ver qué se traen, ¿verdad? ¿Qué se traen por ahí entre manos, ¿no? Entonces, ¿qué rollos se traen? ¿Qué rollos se traen? ¿Okay? Porque
evidentemente el hallazgo de esos manuscritos ponen en tela de juicio, por supuesto, a toda la teología cristiana. ¿Por qué? Porque a partir del conocimiento no solo de los escritos, sino de algunos textos que dan luz del desarrollo tanto profético como cultural y social del primer siglo, pues empiezan a cuestionar toda la teología cristiana y empiezan a ponerla en evidencia de que pues está construida por hombres, ¿verdad?, de origen griego y romano a partir del siglo II y III, y que pues todo es una construcción y no está basada en los verdaderos creyentes en el Mesías del primer siglo, sino en otros, ajenos, que empezaron a construir cosas, ¿no? Pero por otro lado también, ahora, eso es interesante porque por eso nosotros hemos llegado a esta riqueza de poder agarrar la Escritura y el Mesías y ponerlos en su lugar y empezar a ver realmente quién fue ese Yeshua HaMashiach, que no tiene nada que ver con la figura crística de Jesucristo católico. Aquí es donde viene lo crucial, por una parte, ¿no? Nosotros ya hemos entendido, y haciendo todo este análisis, especialmente de ese tipo de revelación en los textos, pues vemos una y otra vez, ¿verdad?, que el Mesías que se ha presentado desde la cátedra católica, pues es un Cristo inventado, básicamente, ¿no?, con una teología inventada, quién sabe de dónde. Eso es lo crucial. Bueno, eso a nosotros nos beneficia, al catolicismo y a todas las ramas que salieron de ahí les perjudica en un sentido, pero por otro lado yo creo que también hubo un lapso de tiempo en el asunto de cuándo se van a hacer públicos estos rollos, porque por otro lado ponen en evidencia también al judaísmo. Y bueno, este personaje que les digo, tiene algunas ponencias por ahí, algunas conferencias y entrevistas que le han hecho en YouTube, y si ustedes se pueden analizar, dice de todo, ¿ok? De todo, tanto como que en una de sus explicaciones, de sus conferencias, dice que compara, fíjense nada más, compara el poder del Eterno, los milagros que él ejerce, por ejemplo, a través de Moisés y los profetas, como magia, por ejemplo, ¿no? Él empieza a hacer una explicación de lo que pasó en Egipto, con las plagas de Egipto, y cómo los magos de Faraón respondían, ¿no?, en las primeras plagas. Y entonces él empieza a hablar de magia y de poderes. Y él dice, finalmente todo se trata de magia. Dice, aunque tiene que ver cada uno con el punto de vista como lo quiere ver. Si alguien lo quiere ver como que acá es milagro y allá es magia, o acá es magia y allá es milagro, dice, ya es su punto de vista. Fíjense nada más. Es decir, él finalmente dice, bueno, el poder de Dios, dice él, del pueblo de Israel, pues tiene que ver con una fuerza mágica que contrarresta la otra fuerza mágica que viene también de él, porque él es el poderoso. Y bueno, empieza a hablar en términos que para cualquier cliente puede decir, bueno, es que está hablando ¿no? Bueno, ese es un punto de vista, por ejemplo, ¿no? Hay otros puntos de vista que simplemente se va a la arqueología y no sale de la arqueología. Hay otros que se va a la filología y no sale de la filología. Pero hay otros que me llaman mucho la atención, y es que depende del público al cual él le habla, en donde se va directamente a el asunto, otra vez, de a jalar a los cristianos para beneficio del sionismo y empujarlos hacia allá. Cuando él finalmente dice que, y por eso yo les comentaba hace rato en la clase de Torah, que el Eterno siempre ha tenido como propósito y como invitación de él venir a morar entre su creación. Eso es muy claro en la profecía desde el principio, pasando por Moisés, Éxodo 28:5, pasando por los profetas y finalmente en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento. No hay duda de eso. ¿Qué es lo que está haciendo este hombre cuando sutilmente se acerca a las comunidades cristianas o las comunidades católicas incluso? Porque ha tenido conferencias delante de muchos católicos. Y actualmente delante de mesiánicos o efraimitas. ¿Qué es lo que está intentando hacer? Él dice, y no es cierto, porque vean, él mismo también llega a decir, ¿qué valor o qué importancia? Porque
hace algunos años todavía muchos creían que el descubrimiento de los famosos rollos del Mar Muerto, que es este lugar que se llama Qumran, cerca del Mar Muerto, en el desierto, y es que aquí hay un problema. Número uno, vamos a recordar lo que hemos hablado antes, un poquito de historia. ¿Se acuerdan cuando regresa el pueblo de Israel del exilio, verdad? Regresan en la época de Esdras y Nehemías, vienen y reconstruyen el templo. ¿Okay? Viene todo bien, todavía estaba Daniel, viene el nuevo Sanedrín, que se le conoce como la Gran Asamblea, ahora reconstruida por 120 jueces, y el Cohen Hagadol. Viene un tiempo en donde se acaba el imperio medo-persa, reconstruyen las murallas, el templo ya estaba construido, y después vienen los griegos. ¿Qué pasa con Alejandro el Magno? Muere muy joven, reparte su reino a sus 4 generales, y los seleucidas vienen, impactan al pueblo de Israel por allá del 167 antes de Yeshua. Y viene el famoso Antíoco, el divino, profana el templo, ya saben lo que pasa. Vienen los macabeos, recuperan el templo, y los macabeos como que hacen una reorganización del santuario, pero también del liderazgo, y crean una especie de reino macabeo. El problema es con los Ashmonaim, es decir, sus descendientes, que se empiezan a corromper y empiezan a tener otra vez alianza con los seleucidas y recientemente con los romanos cuando empiezan a aparecer. Ahí sabemos, a mediados del siglo II antes de Yeshua, que hay una sección dentro de los hijos de Sadoc. ¿Se acuerdan que la profecía decía que los hijos de Sadoc eran los que iban a regresar, iban a encargarse de los asuntos del templo, porque el resto de los levitas habían pecado? Eso dice Ezequiel cuando se habla del templo. Cuando regresan los hijos de Sadoc, se les llaman los Sadoquim. De ahí vienen los saduceos. Saduceos no es otra cosa que los Sadoquim, nada más que saduceos ya vienen en nuestras Biblias, ¿no? Pero los Sadoquim son los descendientes de Sadoc que regresaron y se hicieron cargo de la administración del templo. Pero dentro de ellos vemos en el libro de Daniel que llegan a corromperse, algunos de ellos. Y los que no se corrompen, pero no pueden tampoco acabar con la corrupción que recién se está integrando a mediados del siglo II antes de Yeshua. ¿Qué es lo que hacen? Se retiran. Y se acuerdan que hemos hablado de aquel personaje que se le conoce como Menahem el Esenio. Menahem era descendiente de Sadoc, era un levita que dijo: yo tengo celo por el templo, por las cosas del Eterno, por las cosas santas, y veo que ese sistema ya está corrompido, ya no se puede más, y dice: yo lo que voy a hacer es, me voy a salir y voy a buscar al Eterno en el desierto. ¿Por qué? Porque basado en la profecía, ellos creían que en esa circunstancia que vivía el pueblo de Israel, iba a aparecer un profeta como Elías, o Elías mismo, ¿verdad? Y que dice: voz que clama, ¿en dónde? En el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Toda la profecía decían: ¿cómo es que va a aparecer el Eterno finalmente cuando envíe a su Mesías y envíe a su mensajero? No va a ser en el templo, va a ser en el desierto. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Dice: vámonos a buscar al Señor allá, porque aquí está todo corrompido. Y se salen de Jerusalén, dejan las murallas, dejan todos, y se van y se apartan, y él se lleva a una cantidad de levitas, y seguramente de judíos también celosos, es decir, en el sentido de la tribu, y otros israelitas tal vez. El caso es de que ellos crean una comunidad que después se les identifica como esenios, aunque nadie sabía, ni siquiera ellos se identificaban como esenios. La cosa es de que dicen los historiadores que hasta que vinieron los comentaristas como Flavio Josefo, por ejemplo, y Filón de Alejandría, y un historiador romano, no me acuerdo cómo se llama, Pligio el Grande se llama, algo así, son los que, las 3 evidencias, pero ya tardías, a finales del siglo I, que hacen alusión a un grupo llamado esenios, porque ellos no se hacían llamar esenios, ellos se hacían llamar
Y es que se encontró un documento, según estos autores, que se llama, o hacen alusión, y se llama el documento La guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas. Y en este documento ellos se autonombran como los hijos de la luz. Ajá. O se autonombran como los Ebionim, ajá, o los Hasidim. Entonces, más bien, los calificativos que ellos usan son de piadosos, de santos, de apartados, y es después hasta que les llaman esenios. Ajá. Entonces, y se les conoce como la comunidad en el desierto. Ajá. Y después el nombre de Qumran, en realidad, también nadie sabe de dónde viene el nombre. Aparentemente es una combinación árabe-hebrea de esa zona que está identificada en donde había una pequeña ciudad donde estaba justamente la comunidad, y se desarrolló por todos esos años, ¿verdad? Estos hombres, en donde aparte tenían un libro que se llama Leyes de la Comunidad, algo así, ¿verdad? En donde se declaraban directamente hombres consagrados, hombres que vivían en celibato. De hecho, predicaban mucho la abstinencia, y se apartaron totalmente. No tenía nada que ver, por ejemplo, con mujeres ni con Jerusalén, nada. O sea, se apartaron y se fueron, hicieron un voto y dijeron: nos vamos a consagrar y vamos aquí a esperar al Señor, porque aquí se va a revelar. Y traen esta idea, ¿no? Y obviamente entre esas ideas, por supuesto, traían unas ideas así medias alocadas, ¿no? Obviamente dentro del contexto vemos a gente bien radical, ¿no? Radical. Y bueno, eso es lo que se sabe de ellos, a partir también de la tradición judía, cuando Menahem el Esenio, que era Ab Beit Din. Acuérdense que cuando hablamos en la Torá de el Beit Din, que se le conoce como la casa de juicio o juzgado en términos actuales, estaba conformada por los jueces y por el sumo sacerdote, el Cohen Hagadol. Ajá. Pero fuera de el consejo, había en la comunidad finalmente un cuerpo de gobierno que era el Ab Beit Din, como se le conoce en la tradición judía, y el Nasi. El Nasi se traduce como príncipe, y el Ab Beit Din se traduce como aunque Ab, la palabra Ab es padre del tribunal o del juicio, podríamos traducirlo como el jefe o el encargado de todo el juzgado, ¿no? De los jueces. Y el Nasi se encargaba de las relaciones diplomáticas en este caso con Grecia o con Roma. Bueno, les voy a decir por qué es importante esto. Cuando él se separa, él rechaza el puesto de cabeza de los jueces, porque dice que está todo corrompido y no puede participar de eso. Y entonces él se retira y se va, y se lleva a su gente, y cuando están en el desierto y empiezan a desarrollar todas estas ideas, fíjense, aquí va lo que les voy a decir sobre esta persona. Ellos empiezan a usar la profecía, pero fíjense, la profecía para decir que dentro de su movimiento, que se le califica como sectario por todas las características que tiene, intentaban, a raíz de un procedimiento de años, llegar a ser tzadikim, y poder llegar a ser templos del Dios viviente. ¿Qué les parece? Según en su concepto, ¿no? Es decir, cuando alguien entraba, pasaba un proceso de un año con ciertas características, un segundo año con otras exigencias, después otro tercer año podía llegar a ser un sofer, y hasta después podía llegar a ser un santuario del templo. ¿Por qué? Porque lo leían en la profecía. Y ellos lo interpretaron así y lo desarrollaron así. ¿Qué significa esto? Aparte de otras creencias que tenían ellos, por supuesto, ¿no? Ahora, muchos creían que estos documentos, porque la cristiandad en general, lo primero que dijeron fue: estos documentos por fin van a decir algo del Mesías, algo de Cristo, ¿no? Decían ellos. ¿Okay? Y entonces era mucho el interés que empezaron pues a ver qué cosa decían esos documentos, ¿no?
Y cuando van a los documentos, pues resulta que no hablan nada de Yeshua, no hablan nada de Juan, el Bautista, como se le conoce, ni de Pablo, ni de nadie. No hablan nada del Brit Hadashah. ¿Ok? ¿Y por qué? Pues es muy obvio, ¿no? Porque era una comunidad apartada de Jerusalén que se dedicaban a hacer copias de los escritos que ya tenían de 250 años antes, y que en su época los contemporáneos pues nada más hacían copias, no se pusieron a difundir lo que en Jerusalén se estaba difundiendo, sino que porque aquello se difundió hasta 20, es más, las cartas de Shaul, por ejemplo, y de Pedro, y los que estudiamos juntos y pueden ver sus notas, se van a dar cuenta que se empezaron a escribir desde cuándo. Es más, pregunta de examen, ¿a partir de cuándo se empezaron a escribir los documentos del Nuevo Testamento? A partir del 40 y tantos adelante, 50, 60, el más tardío 67, antes de la destrucción del templo. Porque muchos creen que el Nuevo Testamento casi en lo que iba el Mesías haciendo, iban escribiendo y rápido a la fotocopia, a la impresora, ¿verdad? Y vamos a las imprentas y todas sus Biblias. No, realmente eso no ocurrió. Quien cree eso, pues no conoce nada de la historia del primer siglo, de los Soferim. Sabemos que esos documentos fue pasada la información oralmente y después empezaron a escribir. Lucas mismo dice, después del año 50 que se puso a indagar, cómo habían sido las cosas. De esta manera, a lo que voy es de que cuando muchos pensaron que los documentos del Qumran iban a secundar el cristianismo, y como decimos aquí en México, le salió el tiro por la culata, no encuentran nada. Y al contrario, encuentran más bien quejas hacia el dogma cristiano, ¿no? Pero bueno, ¿por qué ellos no escribieron nada? Pues es muy obvio. Ahora, hay que estar entendidos en la diferencia de los rollos del Qumran, o los rollos del Mar Muerto, y los evangelios apócrifos. No tienen nada que ver uno con los otros, ¿ok? Porque a veces los confunden. Los evangelios apócrifos, que son de judíos y de gentiles creyentes de origen gnóstico, esos aparecieron hasta finales del primer siglo. Y ahí sí hablan supuestamente del Mesías y de los apóstoles y todo eso, pero ya cosas tergiversadas. ¿Ok? Aquí hay que hacer la gran diferencia entre evangelios apócrifos, que se les llama, y los rollos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto, por cierto, se encontraron copias de todos los libros de la Biblia, excepto el libro de Ishtar, por supuesto, el donde se habla la fábula de Ishtar. Pero de ahí en más todos. ¿Okay? Algunos creen que tampoco se encontró el de Nehemías, porque no aparece. Pero sabemos que Esdras y Nehemías eran un solo rollo al principio, ¿no? Entonces se encontró el de Esdras, quiere decir que incluía, por supuesto, a Nehemías, ¿no? Pero de ahí en más, el único es el libro de Esther, que no apareció. Por supuesto, ya sabemos por qué, porque fue una fábula judaica añadida posteriormente, ¿no? Muy tardía. Bueno, el caso es de que yo veo que ese descubrimiento, el tiempo que les llevó publicarlo y empezar a difundir, que obviamente entre asuntos políticos y lo que pasaba en Jordania y el asunto con los egipcios y la guerra de Yom Kippur y todas estas cosas que estuvieron pasando en Israel por causa de la ocupación, obviamente también les hizo que se retrasaran el asunto de la publicación. Bueno, finalmente fueron publicados y hay dos cosas aquí que esas personas vieron. Número uno, por supuesto, no beneficia al cristiano, porque el cristiano esperaba encontrar que los esenios hablaran de Yeshua. ¿Por qué? Porque tenían un documento en donde se habla del Morei Tzadik, el maestro de justicia, del cual se hablaba mucho, ¿verdad? Y que se asemejaba o afiguraba al Mesías. Y algunos creen que cuando se habla del maestro de justicia se hablaba de Yeshua, pero no, se hablaba del fundador del movimiento de los esenios, que tenían ahí su movimiento sectario, tenían unas ondas raras ahí, ¿verdad? Ellos se desarrollaron así, ellos creían que así iban a lograr hacer templos del Elohim viviente. Entonces, el famoso maestro de justicia, en su libro de la guerra de los hijos de luz contra los hijos de las tinieblas, lo encabeza él contra todos los sadikim que se quieren, o kedoshim, que se quieren apartar, y ellos eran los hijos de la luz, y los hijos de las tinieblas eran pues
los paganos o los enemigos, o los mismos judíos en rebeldía, ¿no? En apostasía. Bueno, desarrollan sus documentos porque entre ellos hay documentos bíblicos, entre ellos hay documentos de instrucciones, porque era una forma hoy día como, de hecho, desarrollos como esos, esenios y otros que crecieron alrededor, son las bases de lo que son hoy las logias masónicas. Hay un judío muy importante que dice que toda la estructura de las logias masónicas está basada en los principios del judaísmo, y es cierto, ¿verdad? Realmente la sinagoga y todo, o sea, las logias masónicas están basadas en eso, que los niveles, que los escalones, ya saben, según el rito de York o el rito de, ¿verdad?, británico, etcétera, están basadas en lo mismo. Y es que los esenios tenían ese tipo de procedimientos, ¿no? Si pasas esta prueba, si pasas la otra, y así vas a este puesto y ahora al otro, y casi su mantelito, ¿eh? Bueno, antes no lo usaban. Pero bueno, el punto aquí es de que realmente, ¿qué es lo que pasa con esas personas y qué rollo traían con esos rollos? Era de que conservaban escritos y la esperanza en la profecía, tenían sus propios libros de comunidad y de leyes y de rituales, porque también ellas eran muy ritualistas, tenían sus mikvot, que le llaman sus piscinas para hacer la tevilá y todo eso. Tenían documentos apócrifos también que hablaban de cualquier cantidad de cosas. Y otros documentos que hasta el día de hoy, por ejemplo, nos dan luz de cómo se desarrollaban o cómo se desarrolló la mente judía en el concepto de las leyes en el primer siglo, ¿no? Por ejemplo, estaba el famoso libro que se cita comúnmente de Maaseh HaTorah, que significa las obras de la ley. Que cuando Pablo dice las obras de la ley, el cristiano dice la Torah. Y no. O sea, ese documento le viene a dar en la torre a toda la teología que usa las obras de la ley para juzgar la Torah o la ley de Moisés. Y resulta que las obras de la ley, ¿qué eran? Cosas que practicaban ellos, por orden de sus líderes, creadas por ellos mismos, no los mandamientos. Entonces, cuando dice obras de la ley, Shaul de Tarso o Pablo está refiriéndose a sujetarse a las autoridades terrenales y según sus ritos y sus religiones, ¿no? Según. Entonces, textos de esos nos ayudan mucho a entender qué es lo que realmente estaba diciendo Yeshua, qué es lo que realmente estaba diciendo Shaul de Tarso, Pablo de Tarso, ¿no? Diferente a todas las tergiversaciones que después hicieron los famosos padres de la iglesia y que completó Constantino, que finalmente construyó lo que se conoce hoy día como el cristianismo. Que lamentablemente, pues, para algunos creen que el cristianismo es de Cristo, es bíblico, pero teológicamente el cristianismo es constantinoplano, podríamos decirlo, en base teológica, ¿no? Y es un duro golpe, por supuesto. Ahora, obviamente, esta faceta no ha sido tan agresiva en este punto, en contra de toda la cristiandad, incluidos los católicos. Pero ¿qué es lo que hacen estas personas cuando tienen el poder de los rollos del mar muerto y que tampoco quieren evidenciar algo importante? Que había una gran corrupción por los judíos y que todo lo que daban los judíos no es más que corrupción y rabinismo y tradiciones. ¿Qué es lo que hacen ellos? Se desentienden de estos dos puntos y dicen, los rollos del Qumran no es otra cosa más que el origen, dicen ellos, del judaísmo y del cristianismo. De hecho, él en algunas de sus conferencias que da a católicos o a cristianos, que es lo mismo en este sentido teológico, al final él termina y dice, todo esto es para que ustedes entiendan, dice que judíos y cristianos son hermanos. Así terminan algunas conferencias. Judíos y cristianos, dice, son hermanos. O sea, él dice que ambas corrientes nacieron de las exigencias del Qumran. Porque dice, para ese entonces, dice, no había rabinismo. Y cuando él se refiere a ese movimiento, se refiere a un movimiento judío. Y no era judío, era levita. Acuérdense que ellos, en su estructura, podríamos decir, teológica, fíjense, les voy a poner un ejemplo. En su estructura teológica, y ustedes me van a decir lo incoherente o lo incongruente. Para ellos, en su estructura teológica, es cuando el pueblo judío salió de Egipto. ¿Qué escuchan incongruente ahí? Cuando el pueblo judío
pues no era el pueblo judío, no había pueblo judío ahí. El judaísmo viene a partir de los exiliados de Judá, que se autoproclamaron después Judea. Y eso ya estamos hablando 3 siglos antes de Yeshua, 4 siglos antes. Pero los judíos no salieron de Egipto, salió todo el pueblo de Israel, que incluía la tribu de Judá. Ajá. Pero todo el pueblo de Israel, incluido gentiles. ¿Okay? Entonces, por eso les digo, hay que tener mucho cuidado cuando ellos usan el término los judíos. Entonces ellos dicen, la comunidad de Qumran eran judíos. Mentira. En linaje, en esencia, y podríamos decir en definición, no eran judíos. Eran más levitas, y si había de otras tribus, finalmente eran israelitas todos. Entonces, ¿pero por qué él dice eso? ¿O por qué el judaísmo usa este tipo de expresiones y con astucia? Para no darle más opción a aquellos que nacen finalmente de un movimiento judío, que es una de las sectas, y ahí va la conexión, que aparentemente tiene algunas conexiones esenias la vida, dice él, de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque dice, cuando apareció Juan, ¿apareció en dónde? En el desierto. Cuando vino el Mesías a bautizarse, dice, andaba en el desierto. Cuando fue a ayunar, se fue al desierto. ¿Qué cosa iba a hacer allá? Dice él, para los conceptos del primer siglo, ir al desierto es ir a las comunidades del Qumran y entrar en una, ¿cómo se llama? En un proceso de verificación y de prueba y todo esto, para poder llegar a ser templos del Elohim viviente, decían ellos. Entonces, fíjense cómo empiezan a hacer una conexión. Obviamente esto no es correcto, no es cierto en su totalidad. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver, pero ellos dicen esto, ¿ok? Ahora, de hecho, él en una de sus conferencias, no me acuerdo si fue en Chile o en Argentina, proyectó un video que fue una primicia al público. Es un cortometraje. Fíjense nada más las intenciones. Ahí les va. Es un cortometraje de un miembro de la comunidad del Qumran que no podía sobrellevar, ahora sí que el ritual. Ajá. Y según lo muestran ahí, como alguien que no podía abstenerse. Y escuchaba noticias de Jerusalén y decía, yo quiero ir a Jerusalén. Yo quiero ver a las mujeres que caminan por las calles de Jerusalén. Entonces, él tenía esa lucha con la carne. Y finalmente, comete ahí unos errores y lo despiden. De hecho, le encuentran un rollo que se había supuestamente robado y luego, etcétera. Y al final lo despiden. Entonces, y bueno, hay actuación con un amigo que tiene y que al final él se va. Bueno, el asunto es de que sale uno del Qumran, de la comunidad, expulsado. Una especie de esta persona que estamos hablando hace rato, que expulsa a quien dice, no es aquí candidato, vámonos. Entonces, en este cortometraje, el que era miembro del Qumran se va expulsado, llega a Jerusalén y pues ve Jerusalén, pues wow, es como ahorita, ¿no? Lleguen a Jerusalén actualmente y toda la gente así como se le cae la baba de todas las cosas que hay. Es una Babilonia, hay de todo ahorita, Israel. Y peor si van a Tel Aviv, el desfile gay de una semana pasada, ¿verdad? El orgullo gay, el 200,000, vamos, es la capital gay del mundo, ya. Bueno, entonces llega este individuo y está así, y pues resulta que se topa con un levita, descendiente de Sadoc, que está inquieto por la corrupción en Jerusalén, y se presenta y le dice, yo me llamo Yohanan Ben, no me acuerdo qué hijo no me acuerdo de quién, porque a mí se me hace interesante porque le ponen el nombre de Yohanan, aunque Yohanan era, Juan, el bautista que vemos aquí, era hijo de Zacarías, ahí dice, ¿no? Sejaría. No se presenta en este pequeño cortometraje como Yohanan Ben, ¿cómo se llama? Zacarías, o Ben Sejaría, sino con otro padre, ¿no? Pero el punto es
que en este pequeño cortometraje esta persona hace alusión como que si ese Yohanan que está dentro del templo, porque Juan, hijo de Zacarías era sacerdote, ¿se acuerdan? Entonces, en teoría, el hijo también tendría que ser desarrollado ahí, ¿ok? Pero, según este cortometraje, este Yohanan que ponen ahí, que está decepcionado de todo lo que pasa en Jerusalén, se encuentra con este desertor del Qumran y platican, y le dice, yo quiero venir a Jerusalén, dice el otro, y yo quiero ir a la comunidad, ¿ok? Entonces supuestamente ella acuerdan y bla bla bla, y entonces se va a la comunidad y ahí termina el cortometraje. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Básicamente lo que está diciendo al cristiano es, ¿de dónde vino tu religión? Vino de un judío levita que quiso consagrarse y entró en el rito de los del Qumran, y entonces llegó a ser el templo del Dios viviente, y vino del desierto a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y que después le sigue ¿quién? Yeshua, o Jesús de Nazaret, que también entró al proceso del ritual y salió de ahí y llegó del desierto y hablando expresiones que usaban los esenios, que no eran de los esenios en realidad. O sea, el lenguaje que manejaban los esenios no era el lenguaje de los esenios, era el lenguaje de los profetas y el lenguaje que aparece en la Torah. Es decir, el hecho de hablar de la luz y las tinieblas no quiere decir que era esenio. En los profetas se habla, ¿verdad?, de la luz y las tinieblas, ¿no? Y ese como Yeshua y Juan, por ejemplo, Juan capítulo 1, ¿qué dice Juan capítulo 1? La luz vino a este mundo y el mundo no la recibió porque amó más las tinieblas, y empieza a hablar este lenguaje y el fuego, ¿verdad?, y el viento y todo eso, y entonces empiezan a decir ellos, ¿de dónde viene este lenguaje? Y empiezan a decir, pues viene de los esenios. ¿En qué parte de la Torah se habla de la luz y las tinieblas? Sí, porque a mí el cortometraje, no sé, Adolf Rochman, que es el director del Museo de Israel, lo presentó, sí, o lo presenta en sus ponencias, él es argentino, judío. Y él dice que hay una relación con como dice en el Nuevo Testamento, también haciendo alusión a eso, en el aspecto en el que ahí es la primera vez que se menciona luz y tinieblas. Es justamente lo que estoy hablando. Quiere confundir, sí, porque si no vienen los profetas, ¿en qué parte de los profetas vendría para que no diga que es la primera vez que se utiliza ese término? Por ejemplo, la primera vez que se menciona la Torah es en Génesis 1, Or. Dijo Vaihior, y sea la luz, y fue la luz. Y vemos la diferencia porque más abajo dice que en el cuarto día el sol iluminó. Entonces, ¿qué luz vino desde el primer día, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El Urim y el Tumim viene de ahí, Or, iluminación, ¿no? Y en el mensaje, en el lenguaje de los profetas también se maneja, ¿verdad? Las tinieblas o la revelación, o sea, sí se maneja. Sí. ¿Mande? Por ejemplo, si levántate porque ha venido tu luz, viene en Isaías, ¿no? Y el Señor te alumbrará y ha venido tu luz, ¿no? Por ejemplo, hasta hay un canto, ¿no? Hay un canto que habla de eso, ¿no? Entonces, en realidad, el lenguaje que manejaban ellos siempre se manejó. Los levitas lo manejaban de una forma muy natural. De hecho, Juan mismo, como sabemos, y se entiende que era levita, cuando escribe su evangelio, obviamente lo escribe en ese tono, ¿verdad?, describiendo en su lenguaje, ¿verdad?, que lo toma de los profetas finalmente para hablar todo el mensaje. Yeshua mismo también hacía uso de todo ese lenguaje, ¿no? Entonces, lo que voy es esto: ese pequeño cortometraje está incitando a que todos crean que tanto Juan el Bautista como Yeshua, que al final de cuentas lo menciona la Escritura, en parte él era levita, Juan, y en parte Yeshua, por Miriam, que era hermana de Betsabé, pero era prima, por ende eran levitas y tenía sangre levita. Entonces la cuestión aquí es, bueno, él también. Ahora, ¿se acuerdan que él tenía una túnica blanca? Ajá. Y también los comentaristas dicen que cuando él muere,
Ahora dicen, la túnica blanca que él tenía solamente la usaban los sacerdotes. Dice, y además cuando él muere, la tumba que se le asigna solamente se le asignaba a los ricos o a los sacerdotes. Entonces empiezan a haber un montón de características que dicen, esta parte le correspondía a un sacerdote. Y es que por Miriam tenía cierto linaje levita. Bueno, el caso aquí es que la luz que nos viene a mostrar los rollos del Mar Muerto, en realidad, para señalar al cristianismo y para señalar al judaísmo, como que la mitigan un poquito y quieren hacer una conexión extraña, ¿verdad? Para decir que Juan el Bautista y Yeshua mismo pasaron por el rito esenio, y fueron graduados, entre comillas, y llegaron a ser el templo de Elohim, y que ambos, llegando primero uno, he aquí viene el mensajero, prepárate, hagan teshuvá, y cuando viene el Mesías, el mismo mensaje, el reino de los cielos es acercado. Y entonces él lleva finalmente, hoy día, toda su exposición que ha dado por todos lados, y por eso les digo que ahora que lo van a traer a México, pues la gente está a la expectativa. Ay, que los rollos del Mar Muerto, y que la importancia, y que no sé qué, y que de hace 2000 años, y empieza otra vez esta provocación de comezón por oír. La comezón por oír, ay, ¿qué trae de nuevo? Ay, es que hablan del Mesías, o qué dicen, ¿verdad? O la comunidad de Qumran, y entonces Juan era esenio, y empiezan a decir que si Juan era esenio, y que todo eso, que porque además como no tenían, por ejemplo, ni a Juan ni a Yeshua, por supuesto, se le conoce pareja, dicen ellos, pues es que eran esenios, porque pues ellos se abstenían, ¿no? Y empiezan a decir una serie de afirmaciones para conectarlos con los esenios, y finalmente decir ellos, y este expositor, muy astutamente, manejando la información que tiene, y obviamente pues tiene doctorados y no sé qué tanto tiene de investigación, pero se le nota rápidamente un trabajo sionista por detrás, utilizándolo con estos documentos que ahorita voy a hablar finalmente qué es lo que sí revelan, pero que usando toda esta propaganda en todos los lugares para decir que de ahí se desprende el judaísmo, porque él dice en esa época no existía judaísmo, dice los sadokim que existían finalmente fueron destruidos en el año 70, eso lo dice la historia también. Y los rollos, dice él, traen un legado para Israel, dice, para el pueblo judío. Y ahí se conecta él y a todo el sionismo o judaísmo. Él va por el lado sionista y el Estado de Israel con los rollos. Y entonces le dice al cristiano, y tu origen no creas que está en la cristiandad o en Pablo o en Jesús, dice él, sino en los esenios. Porque tienen todos los rasgos, las características, y todo el caminito los lleva a ellos, dice esta persona. Entonces, y hay mucho más que decir, por supuesto, de los rollos. Digo, aquí ahorita no importa tanto en el sentido de qué documentos y cuántos y todo eso, los años y quién los encontró y cómo fue la venta y todo eso es extra, pero el punto principal es cómo se quiere hacer uso de esos documentos para tomar un tema con una persona de habla hispana muy interesante, que puede conectar a toda Latinoamérica, que ya hemos sabido, por supuesto, que todo este movimiento que se está generando en Latinoamérica para decir que son los Bnei Yanusim, ¿verdad? Finalmente los conecten de cualquier forma y vean que su herencia está en el judaísmo, según ellos. O sea, en el judaísmo esenio. Y que por ende tiene una conexión rabínica y tiene una conexión, y ya empezamos ahí con todos los siglos, comenzando desde los Tanaim hasta llegar hasta actualmente el Estado judío, ¿no? 2000 años, dicen ellos, están conectados con los rollos, y los rollos, dice, dan respuesta al origen del cristianismo. Y obviamente aquí es donde nos metemos en otro problema, ¿no? Que ahorita voy a mencionar. ¿Este personaje es el argentino? Sí. Sí, Reutemann es también, pues, el apellido luego te da también el énfasis ashkenazí, ¿no? Reutemann. Yo he visto varios reportajes de él y está omitiendo, para mí en lo particular, esto llama mucho el programa, me llama mucho la atención.
Es interesante porque en el versículo en el cual Yeshua dice, ustedes han escuchado que amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Sí, lo mencioné hace rato también. Rushman lo relaciona. Sí. Sí, por eso, lo que digo yo, lo mencioné hace rato, de hecho en la clase de Torah, nada más que no estaba. Entonces, lo que hace él es conectar este tipo de expresiones que eran muy familiares en el... Agua, mejor, hermanita, por favor, sí, gracias. Que eran muy familiares en el movimiento esenio, y que dan respuesta a lo que quiso decir Yeshua, y entonces dice él, tiene que estar conectado forzosamente con los esenios. Lo importante aquí es que efectivamente él está utilizando para manipular, porque hay escritos en donde habla del Mesías y no lo dice. Por ejemplo, ¿no? No lo dice y está bien claro. Claro, sí. Entonces, él dice a la gente, ustedes vinieron aquí a la ponencia para escuchar algo, una relación con Jesús. Pues no. Y dice, no tiene nada, sí. Es, pero luego los van volviendo. Pero es interesante que los rollos de Qumran son muy importantes. Bueno, obviamente tienen importancia. Yo ahorita voy a mencionar la verdadera importancia, ¿no?, que tienen estos documentos, ¿no? Entonces, déjenme hacer una pausa. Ya se va a acabar aquí la clase en WISIC y ahorita continuamos. Vamos a continuar. ¿En qué estaba hablando? Vamos a lo importante. Déjenme decirles, porque ahorita me preguntaban sobre esta comunidad. Por cierto, el asunto de que fuesen célibes, que se abstenían, traían una idea ellos así muy radical, por supuesto, y los comentaristas incluso los criticaban por el tipo de conducta que tenían en contra de las mujeres, una especie de misoginia así rara, ¿no? De hecho, por eso les digo, este personaje, Reutemann, quiere tratar de vincular, por ejemplo, este tipo de conducta de celibato a los actuales sacerdotes, ¿no? ¿Por qué son célibes? Ellos dicen, bueno, lo aprendieron del Qumran, por eso ahí viene el cristianismo, dice. Otra, lo enlaza así a su forma, ¿no? Lo enlaza a su forma. Y es que, por ejemplo, Pablo también, ¿no? Pablo, que aunque dice, ¿verdad?, que a lo mejor, o dicen la historia, que tuvo pareja finalmente, y bueno, así es la tradición judía, que estuvo comprometido con una hija del sacerdote, pero que al creer en Yeshua le dieron, ¿cómo se llama? Excomunión, de ahí viene también la excomunión, y él al quedarse solo, dice, también fue célibe. ¿De dónde aprendió eso? Dice él, pues de los esenios. Pero la escritura jamás habla de celibato. Yeshua dijo, el que tiene el don. Entonces, una gran diferencia es el don para ejercer el ministerio sin casarse, y otra cosa es lo que este hombre dice, que está conectado a los esenios, que es abstenerse. Y es que dice, por ejemplo, aquí tengo el testimonio, y lo uso literalmente, de esta persona para encauzar este pensamiento, y por ende, por eso a Pablo de pronto se le califica como misógino, o al menos como machista. En algunos movimientos sí lo tienen, más los movimientos en donde hay pastoras mujeres, ¿verdad?, que hablan en ese aspecto feminista, en donde repudian, donde dice Shaul, a la mujer no le permito enseñar. Entonces, bueno, porque dicen como que tiene un aspecto así medio esenio. Vean lo que dice, por ejemplo, Filón de Alejandría, en su libro de Apología pro Judíos. Vean lo que dice, de Eusebio de Cesarea. Dice él, Filón de Alejandría, un judío del exilio, que vivió en Egipto, en Alejandría, por supuesto, fundada por Alejandro el Magno. Vean lo que dice de los esenios. Dice él, además, aparte de ellos, evitan el matrimonio, dice, porque comprenden claramente que sería el único y el principal motivo de ruptura de la hermandad. Otro motivo era la práctica, en verdad excepcional, de la continencia. Por eso ningún esenio toma esposa, dice Filón, pues la mujer es criatura egoísta, extraordinariamente celosa,
astuta en apurar el carácter del hombre y dominarla con la acción persistente de sus encantos. En efecto, dice Filón, se vale de palabras halagüeñas y de otras artes como si actuara en la escena. Y cuando ha embrujado ojos y oídos, y estos, como facultades subordinadas, quedan embaucados, domina la principal facultad, o sea, el espíritu. Sigue diciendo Filón de los esenios, si nacen hijos, se muestra orgullosa y atrevida en su lenguaje, donde antes hablará con falsa compostura, ahora lo hace con retadora insolencia y desvergonzadamente insiste en pretensiones hostiles a la hermandad. Porque el hombre, tanto si se haya sometido a los encantos amorosos de la mujer o preocupado por su instinto hacia el cuidado de los hijos, no es el mismo en su trato con los demás hombres. Poco a poco se transforma en otro hombre, ya que ya no es libre, sino que ahora es esclavo. Es lo que dice Filón de Alejandría de lo que se creía de los esenios. Ajá. Entonces, por eso se cree que ellos eran así como que muy herméticos, eran totalmente de un pensamiento así cerrado, como que las mujeres eran su enemigo y la fraternidad era... Ajá. Entonces, y ahora llevaban a un punto, por supuesto, porque también Shaul de pronto habla de algunos aspectos del matrimonio, de la mujer, ¿no? Y por eso lo han calificado de pronto a Shaul así como misógino, ¿no? Pero, por otro lado, vemos en la escritura, por ejemplo, principios elementales del lugar de la mujer. Por supuesto que en la escritura, ni siquiera en el Brit Hadashah, a la mujer se le toma como algo inferior, por supuesto que no, ¿verdad? Sino igual, dice que la redención también es igual. Incluso dice tratarla como vaso más frágil, y ya saben, todo este asunto, ¿no?, que se menciona, ¿no? Entonces, realmente en el Brit Hadashah no hay ningún pensamiento como lo tenían los esenios, ni de Shaul era así. ¿Okay? Y obviamente en la escritura se le posiciona en el lugar que le corresponde a la mujer como ama de casa, como mujer, y el varón, por supuesto, también en su lugar, que ya hablaremos cuando entremos en matrimonio, en las clases de matrimonio, cómo estos lugares de pronto se han dejado seducir por algunas prácticas del mundo, por algunas influencias del mundo. Ajá. El hombre tiene que ocupar su lugar de liderazgo, ciertamente, pero eso no quiere decir que tengas que someter a una mujer o deslindarse de ella, ¿no?, por pensamientos esenios, ¿no? Bueno, entonces, este tipo de comentario, y lo cito textualmente porque así lo propone esta persona, pero el punto de vista de ellos, pues, es que los documentos, lo que se conoce como los rollos del Qumran, dan testimonio especialmente de escritos de ellos, de su secta, para hablar de su desarrollo como comunidad. Uh-huh. Y esto lo enlazan, y aquí tengo un gráfico, con las fuentes clásicas que hablan de los esenios, es decir, las fuentes clásicas que es Filón de Alejandría, Flavio Josefo, y en este caso este comentarista romano que se llama Plinio el Viejo, que demuestran por fuentes clásicas que existieron tales personas, esenios, y que los rollos del Qumran demuestran que era la comunidad de ellos, ajá, y que los arqueólogos han encontrado el Qumran, dicen ellos vivían ahí. ¿Okay? Hay tres, y estas personas ponen una pirámide, dicen tenemos tres datos. La arqueología dice, nos demuestra que existe el lugar físico, el Qumran. Ahí está la ciudad y ahí están las cuevas, ¿verdad? ¿Quién vivía ahí? Dicen las fuentes clásicas, los esenios. Así les llamaron después a finales del primer siglo, porque antes no les llamaban así. ¿Y quiénes eran ellos? Bueno, los rollos del Mar Muerto nos dicen que era una comunidad hermética, ¿verdad? Sectaria, apartada, que buscaban ellos cumplir la profecía de que ellos iban a ser un santuario del Elohim viviente. Y a lo que voy, pues, otra vez, es de que la astucia de ellos es decir, finalmente, que de dónde viene Juan el Bautista y de dónde viene Yeshua predicando ese mensaje del desierto y esas expresiones con ese lenguaje, dice él, vienen de los esenios. Así que ellos dicen, ¿qué importancia tienen los rollos para la cristiandad? Toda, dice, porque ahí está su origen. Y origen del judaísmo, dice él, y al final todos tienen que ser hermanos.
finalmente el mensaje, y en las últimas décadas lo hemos visto a partir del 47 para acá, el énfasis es dentro del cristianismo y toda la cristiandad que se apeguen incondicionalmente a reconocer al Estado judío como el pueblo de Dios. Y la gran mayoría de la cristiandad eso cree, que es el pueblo de Dios. Ya hemos hablado sobre el asunto de la sinagoga de Satanás y los que dicen ser judíos y no lo son. Ya hemos hablado mucho de ese tema hasta el cansancio. Los que no, pronto lo puedan escuchar si desean. Pero lo que voy yo es de que esta estrategia es una estrategia más de muchas que estas personas han tratado de desarrollar, pues finalmente para hacer un sincretismo. Ajá. Que obviamente, por ejemplo, lo que él dice en su posición de curador de los rollos, ante los judíos no es lo mismo que dice ante los cristianos. Eso es lo más interesante. Ajá. Dependiendo del público, él hace su posición. Así es. Ahora, vamos a lo que sí nos interesa. ¿Qué sí nos beneficia de todos estos documentos? Ahora, hablando esencialmente de los documentos que se encontraron, por supuesto que son las copias de todos los libros de la Biblia, excepto el de Esther. Por supuesto que dan evidencia, ¿verdad?, de que, y también ayudan a ver si las traducciones, por ejemplo, son correctas. Ajá. Ya con eso se ha identificado, por ejemplo, como hemos hablado antes, hace unos 15, 17 años entró una polémica entre las nuevas versiones, hicieron una investigación respecto a los errores. La Reina Valera simplemente demostraba 1700 errores, imagínense, de traducción e interpretación, descontextualizaciones. Y nada más así a traducción, porque si se le pasa, ahora sí que una lupa, palabra por palabra hebraica, y el shores, la raíz hebraica, olvídense. Por eso cuando la vamos leyendo vamos corrigiéndola, si es que se usa esa versión, ¿no? Si no, ir corrigiendo lo que se puede, ¿no? Es decir, estos documentos cuando se encuentran, y especialmente otros que hacen alusión a las prácticas del primer siglo, nos empiezan a dar luz de las expresiones hebraicas que aparecen en el Nuevo Testamento. De entrada, otra cosa que ya se está confirmando, por supuesto, es de que los documentos del Nuevo Testamento, especialmente los evangelios, claramente fueron redactados en hebreo originalmente. Y muchos más de las cartas, por ejemplo, ¿no? Porque se encuentran hebraísmos y expresiones que vamos, dentro de la cultura y dentro del lenguaje, el contexto y la semántica es totalmente hebraica. O sea, nadie puede decir que lo que está escrito aquí fue en griego, porque hay expresiones tan hebraicas que no suenan en griego y jamás las pudieron haber escrito en griego para que llevaran esa semántica, ¿no? Bien hebraica y hebraísmos. Entonces, bueno, esa es una cosa, de tal manera que cuando ya lo vemos así y haciendo uso de otros libros, por ejemplo, como el de Maseja Torah, o rollos que encontraron ahí, entonces empezamos a ver que las interpretaciones de las palabras de Yeshua pueden tener más sentido, ¿verdad? O pueden tener una mejor conexión, por supuesto, con la Torah que con la teología. Ahora, el mensaje de los esenios que ellos interpretaron para llegar a ser templo, esto es lo más valioso, a mi punto de vista, es lo más valioso que se puede rescatar del mensaje de los esenios. Y no es porque sea de los esenios, o no porque tenga un valor para mí. Para mí es como cualquier otro grupo sectario del primer siglo, como eran los fariseos, los saduceos, la escuela de Gilel, de Shammai, como eran los griegos o los helenistas, o los judíos, ¿cómo se llaman? Herodianos, o cualquier secta que había. Es como todas. Pero, ¿cuál es la importancia que yo puedo ver en esos documentos respecto a lo que creían ellos? Ahí va. Es esta. Que ellos, los esenios, en base a los reproches que tenían en la Jerusalén de su época y toda la corrupción que ya se estaba gestando con los gobiernos seleucidas y los dice que está grabando, sí, y la casi cercana intervención romana, ¿verdad? Porque ya había embajadores y ya había esta amenaza de que Roma finalmente estaba llegando.
cuando finalmente en el 50 y tantos llega Pompeyo y finalmente la hacen colonia romana y ya vienen los romanos, etcétera, podemos ver algo bien claro. Esa desesperación, y aquí es donde viene lo que sí es importante sobre el Mesías. Yo he hablado, y hace muchos años cuando hablamos justamente del Evangelio de Juan, hablamos cómo Yeshua desarrolla un lenguaje que algunos dicen, bueno, es esenio. No es esenio, ya viene desde los profetas. Y finalmente es un lenguaje que el Eterno usa a través de él, que es luz. Porque finalmente cuando él se revelaba desde Moisés y todos los profetas, el Eterno lo hacía a través del Mesías. Y cuando le daba una explicación, se la daba totalmente en hebreo, ¿no? Alguien me escribió en la semana y ya no pude responderle, no sé si está ahí o va a escuchar la grabación. Por ejemplo, respecto a la visión de Shaul, ¿se acuerdan cuando, Shaul dice que va en el caballo y se le aparece una luz y cae, ¿se acuerdan? ¿Y qué escuchó? Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué más? Duro te es dar cosas sobre el aguijón. Es un texto añadido, porque es una expresión filosófica de un griego de 3-4 siglos antes, que la incorporaron en el texto para que alguien le hiciera una acentuación más sobre el llamamiento de Shaul. Pero en realidad en el texto más antiguo aparece Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Punto. Y ya después lo que sigue después de esa expresión. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a ver? Que efectivamente hay este tipo de expresiones añadidas u otras que están cambiadas o mal traducidas que generan dogmas, por ejemplo, ¿no? Y aquí es donde hemos hablado antes, como alguien dice, es un peligro usar una traducción para crear un dogma de fe. Ya saben, hace rato mencionamos el asunto de la visión de Hechos 10, y ahí están todos citando, no llames impuro a lo que yo he limpiado. Y un solo texto fuera de contexto para decir que hasta las cucarachas se pueden comer. Totalmente fuera de contexto. O sea, ¿qué es lo que vemos aquí? Una descontextualización, ¿verdad? Y una tergiversación ya desmesurada de muchos textos en donde se crean dogmas. Y bueno, los rollos del Mar Muerto, entonces nos van ayudando a poner en su lugar lo que realmente tenemos que entender de la Escritura. No dogmáticamente hablando, sino dentro de su contexto profético y dentro de la figura verdadera, histórica y mesiánica de Yeshua. Y muchas expresiones, por supuesto, que ciertamente no se omiten en los evangelios, como por ejemplo, yo no he venido a abrogar la Torá, ¿no? Ni los profetas. Eso es muy obvio, ¿no? Mateo 5, ya lo sabemos. Pero que aún así la cristiandad se lo salta y dice, no, ya, eso no importa, ya, se acabó. Bueno, lo realmente importante, ahora sí, ahí va, para cerrar con esta plática, lo realmente importante es de que este hombre y esta comunidad que se crea así, tenían la esperanza verdadera, aunque obviamente la desarrollaron después a su forma. Si creyeron después en el mensaje de Yeshua o no, yo no lo sé, ahí sí no hay evidencia. ¿Por qué? Porque ellos ya no escriben más. Tal parece que desde que les llega el mensaje de Yeshua, por ahí del 40 o 40 y tantos a lo mejor, a todas esas comunidades alrededor de Jerusalén, yo puedo inferir que en vez de ponerse a escribir, se pusieron a escuchar. Y a lo mejor dijeron, el maestro de justicia ya llegó. Y a lo mejor se involucraron a lo mejor en movimientos de creyentes en Yeshua. No hay evidencia de esto, es una suposición mía. Pero bueno, a lo que voy es de que ellos tenían bien claro de que el Eterno había prometido, de que iba a enviar su mensajero desde el desierto, y por eso se apartaron al desierto para buscar al Eterno, y de que iba a llegar el momento en donde Él iba a tomar a los suyos para hacer de ellos un templo eterno. Y que los fieles del Eterno se iban a convertir en los hijos de la luz. Y que iban a enfrentar, como dice el libro de Daniel, una lucha casi cuerpo a cuerpo y cara a cara, aunque lo leían literalmente, pero espiritualmente después lo vemos, contra los hijos de las tinieblas.
en este caso, toda la comunidad rebelde de Israel que seguía con Roma y con la religión, y finalmente todos los romanos que querían destruirlos, ¿no? Entonces, cuando vemos esta conexión de ellos, a mí no me enseñan a que yo vine a hacer un templo porque ellos creían eso. Ellos lo creían así. Pero más bien a mí me enseñan ellos que realmente, fíjense nada más, que realmente los que sí permanecían fieles y que huían ante la corrupción de Jerusalén, esperaban que de Israel se levantara un templo en donde iba a habitar el Eterno. Diferente a la judeidad ya rabínica que se estaba gestando desde 50 años antes de Yeshua hasta la época de la destrucción del templo, que insistían en un templo físico. ¿Se dan cuenta? Vemos dos vertientes, y este hombre de pronto omite eso, porque él todavía es de la idea del templo futuro. Ajá. Entonces, ¿qué es a lo que voy? Que estos hombres simplemente nos dan evidencia de que ciertamente en Israel sí había israelitas que decían: el verdadero templo va a ser construido por creyentes fieles, llamados hijos del Altísimo, hijos de la luz. Ajá. Y que va a llegar el momento en donde van a ser esos creyentes un templo. ¿Cuándo? No sabemos. Ellos lo hicieron por su parte, pero seguramente algunos, o no sé si todos, o en parte, pero en Jerusalén se dieron cuenta que en Shavuot de aquella época, 50 días después de que se entregó la primicia, que es Yeshua, con aquellos que se levantaron, vino el Ruach HaKodesh, el aliento santo, y posó sobre los 120 primeramente. ¿Cierto? Entonces todo lo que esperaban los esenios allá y lo estaban procurando, en realidad se dio en Jerusalén, porque obviamente el mensaje era, sí, iba a venir el mensaje del desierto, voz del que clama del desierto, prepara el camino, pero viene del desierto para que se manifestara en Jerusalén, porque la profecía dice, en Jerusalén dice que iba a ser ahí en el lugar que él había elegido para que él hiciera una habitación en Israel. Ajá. ¿Qué es lo que esta persona está evadiendo? Este tema de que no hay necesidad de templo, y desde que el primer siglo, judíos como gentiles en realidad, ahí se hicieron hermanos por medio de Yeshua, cuando viene la presencia divina y se hace una sola familia. ¿Se dan cuenta? Entonces todo este mensaje que traen ellos, él y otras personas, que ya hemos hablado también de otro persona que hizo un libro, y de muchos ponentes ahorita del efraimismo, están tratando de ignorar todo eso, brincarlo, hacerlo por un lado, para traer hoy día, como si hoy día se estuviera cumpliendo. Y ahí está la estrategia. Digo, se los dije desde un principio, yo soy muy crítico de estas cosas. Y yo le rasco, yo le analizo hasta que veo, a ver, ¿dónde está el origen? A mí si me coincide con la profecía, Yeshua, y el regreso glorioso, perfecto. Si no, yo lo voy a cuestionar y yo voy a ver dónde están los errores. Ajá. Entonces, a mí más que otra cosa, independientemente de los manuscritos, que por supuesto nos ayudan a entender mejor el contexto, la literatura y todo el asunto de pues el hebreo, la semántica y los hebraísmos, nos enseñan que justamente esa parte de Jerusalén que estaba corrompida y que finalmente fue encabezada por fariseos y saduceos, como lo expresó Yeshua delante de todos ellos, erraron ignorando las escrituras y el poder de Elohim, ¿verdad? Erraron, o sea, e incluso sus discípulos, cuando Yeshua dijo, destruyan ese templo porque yo lo voy a levantar en 3 días, no sabían. Dice el texto que hasta después supieron que él estaba hablando de su propio cuerpo. Ajá, y ahí comenzaba entonces. Por eso después, todavía en Hechos capítulo 1, que Yeshua va a ascender y le dicen, ¿restaurarás el reino a Israel? Se quedan pensando así, ¿restaurarás el reino? Físico estaban pensando ellos, glorioso, te vas a sentar en el trono, ya va a empezar el reino, ya así. Y le dicen, ustedes no saben lo que el Padre, en qué tiempo y qué cosa es lo que va a hacer. Dice, pero quédense, no se vayan de Jerusalén y van a ver lo que va a pasar. Y ellos fueron, ¿verdad?, los testigos,
y los que experimentaron finalmente que eso que esperaban los esenios y que eso que ya no habían entendido los fariseos y saduceos se cumplió en ellos. Se cumplió en ellos, y entonces sí viene a nacer ese santuario, que el cual el Eterno dijo: vendré y moraré en medio de ellos, y serán mi pueblo, yo seré su Elohim, ¿verdad? Y andaré entre ellos, y a todo el discurso que habla Shaul sobre el templo de Elohim, que vosotros sois templo, y todo eso, tiene que ver con la profecía cumplida, que Yeshua dijo que se iba a cumplir, y se cumplió, y no tiene que ver con los esenios. ¿Okay? Los esenios lo entendían, igual lo pudo haber entendido otra persona, pero lo que voy es, los esenios tenían su propia creencia, interpretación, mientras se desarrollaba la verdadera interpretación. Ahora, por otro lado, Yeshua, aunque algunos le conectan características a los esenios, finalmente la gran mayoría de lo que enseña Yeshua no concuerda con los esenios. Hay cosas que sí, pero no todo. Así como que había algunas cosas que los fariseos o los saduceos practicaban y que Yeshua no las recriminaba. Es decir, a lo que voy es de que lo que he hablado antes, cuando se desprenden estas primeras 3 sectas, porque desde los macabeos y los asmoneos, sus hijos, a partir de ahí comienzan estas 3 sectas, que de ellos empiezan los fariseos. De hecho, los perushim es una palabra en hebreo que es separatistas. Hacen una separación radical de los saduceos, pero dentro de los mismos saduceos que ya estaban entre la corrupción y no, se salen y vienen los famosos esenios, que no eran más que la comunidad del Qumran. Comienzan esas primeras 3 sectas. Unos toman su lado por el desierto, otros agarran por aquí derecho y otros agarran por la izquierda. Después, más adelante, unas décadas antes de Yeshua, se disparan las 2 escuelas rabínicas o farisaicas, la escuela de Hillel y la escuela de Shammai, de alumnos de maestros gentiles conversos, por cierto. Uno era babilonio y otro era asirio, me parece. Entonces, a lo que voy es de que de ahí se desprende, y luego se desprenden más. Pero ya ellos 3 ya se habían apartado de la verdad, aunque habían conservado ciertas verdades, y cada uno se las lleva, pero eso no quiere decir que tengan toda la verdad, ni quiere decir que esas verdades que se llevan fue las que tomó Yeshua, sino que Yeshua de por sí conserva la verdad y se identifica esa verdad con las verdades de pronto que ellos tenían. Porque saben, hay otro judío intelectual por ahí del cual yo he hablado, Mario Saban, ¿se acuerdan? Hablé de uno de sus libros. Él intenta decir que Yeshua fue enseñado por la escuela de Hillel y tenía ciertos rasgos de los esenios. Y la pregunta es, ¿en dónde vemos en el Brit Hadashah que crece en una de esas 2 escuelas? La escritura dice que él crecía en conocimiento y en estatura, pero ya sabemos de quién fue enseñado él, del Padre. Fue enseñado del Padre, el Padre le reveló. Él dice, lo que yo escucho de mi Padre, eso hablo, eso digo. No dice lo que yo escuché de Hillel o lo que yo escuché de Menahem o de Gamaliel, no dice nada de eso. Él dice, lo que yo escucho de mi Padre, eso hablo. Entonces vemos que él fue enseñado realmente del Eterno, y lo que predicaba era la Torah, interpretándola, y el mensaje de los profetas. Y finalmente la obra del Eterno a través de él, y finalmente el cumplimiento de que la presencia divina iba a venir e iba a ser un santuario, ¿no? Entonces, para concluir esta parte, y especialmente en esta temporada de Shavuot, que vamos a recordar eso otra vez más, siempre lo hacemos cada año, nos vincula nada más y exclusivamente a que esa habitación, ¿verdad? Fue levantada en el primer siglo. Ahora, y también quiero agregar algo, porque también en muchos movimientos dogmáticos se enseña, sí, somos el templo, y ahí el templo por aquí, y todos son un templo. Pero la pregunta es, ¿se es templo nada más porque se nos dice que es templo? ¿O por qué se llega a ser templo? Fíjense, no va a morar en un templo impuro. Porque vamos a la revelación de Pedro, porque alguien pone rápidamente como argumento, bueno, es que ahí dice, lo que yo he purificado, no le digas impuro, como si ya todos los gentiles ya fueran purificados.
cuando vamos a ver a Gamaliel y su gente, díganme, ¿quién se acuerda de las características de Gamaliel? Era un gentil, era romano, era un soldado. Cornelio. Perdón, Cornelio. ¿Qué dije yo? Gamaliel. Perdón. Cornelio. Dígame las características de Cornelio. Pues hacía oración, hacía celacá, o sea, él trataba de apartarse, vaya. Dice que ayudaba a israelitas, ayudaba a necesitados y hacía tefilot. O sea, no vemos un gentil cualquiera que está postrado a la Virgen o postrado a un ídolo o comiendo cerdo todo el tiempo, ¿no? Si ustedes van a Hechos, ven a un hombre que en el primer siglo se le calificaba como un temeroso de Elohim. ¿Quién es un temeroso de Elohim? Vean, y ustedes van a la tradición y van justamente a los textos del Qumran y ven que un temeroso del Eterno es un hombre de origen gentil que sin conocer la Torah lleva a cabo los mandamientos de la Torah. Haciendo sedaká, cumpliendo mandamientos, haciendo tefilot, ayudando a los necesitados, haciendo justicia y misericordia. Entonces, cuando el Eterno dice, o bueno, cuando Mashiach se le revela tanto a Cornelio como a Pedro, y en este caso a Pedro, y le dice, no le llames impuro lo que yo he limpiado, está hablando de esa categoría de gentiles, ¿verdad? Que por sus obras, fíjense nada más, por sus obras fueron tomados en cuenta, y el Eterno dijo, estos son como Abraham, como hijos de Abraham. Y entonces empieza a mandar emisarios para que ellos escuchen el mensaje de la buena nueva y completen sus buenas obras con la fe. Y vienen por medio de Yeshua, y dice que cuando vino Pedro y les habló, cayó el Ruach HaKodesh y se empezaron a manifestar los dones. Fíjense nada más. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que para poder hablar de, no le digas impuro, ahora, hablando en el contexto correcto, ¿no? De las personas gentiles, no hablando de los animales, porque ya saben, el cristiano se va por el gato, ¿verdad? Y ya te puedes comer el gato, ya están los chinos comiendo, haciendo, porque hay un grave problema en eso, ¿no? Y en muchos textos que mal interpretan. A lo que vamos es de que el Eterno había puesto ya los ojos en gentiles, que se les conocía como piadosos, y que se acercaban a la sinagoga a escuchar, y aunque no hacían la conversión, ellos querían andar en los mandamientos. De tal manera que, por eso en Hechos dice, en Hechos 15, fíjense, y aquí es muy claro, aquí no dice de todos los gentiles. Es más, en el famoso Juan 3:16, ¿qué dice? ¿Para que todos? Dice, para que todo aquel. ¿Ah? Ahí es donde se les cae el teatro a los calvinistas, ¿va? Fíjense lo que dice Hechos 15, y lo hemos leído antes. Cuando cita la profecía Jacobo, es muy interesante porque se lee la profecía y dice, Hechos 15, 17, para que el resto de los hombres busquen el Eterno, dice, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. No dice sobre todos los gentiles, y ya, sino sobre los cuales es invocado. ¿Qué quiere decir? Sobre todos aquellos miembros de las naciones que estén buscándome. Que estén buscándome. Yo los voy a recibir, como dice la profecía también, ¿no? Que aquellas naciones que se añadieren al pueblo de Israel, dice, Él los va a recibir. ¿Verdad? Que guarden mi día de reposo, mis lunas y todo este asunto, ¿no? Entonces, otra vez, ahí es donde está lo importante, la contextualización de los textos, ¿no? Entonces, Cornelio, finalmente, es una evidencia de que era el tipo de gentil que finalmente, en algún momento nosotros expresamos eso. Y como lo dije hace rato también, quien de aquí estaba antes postrado a una imagen. Y cómo el Eterno hizo el milagro y nos llevó en la dirección correcta, ¿no? Digo, los que estuvieron ahí, ¿no? Algunos no. Algunos estaban a lo mejor postrados nomás a la cruz, o al pastor, o yo qué sé, ¿verdad? O algunos en ateos, ¿no? U otros aquí, quién sabe qué ángeles van caídos. Bueno, el caso es de que se suman pues las naciones. Ajá. Y todo ese entendimiento, podríamos decirlo, de esos famosos esenios que vivieron básicamente del 150 antes de Yeshua hasta el año 66, 67,
68, porque se entiende que cuando Roma llegó y fue amasada y acabó con los celotes y entró a Jerusalén y acabó con fariseos y saduceos y se fueron a Qumran y acabaron con esenios y por todos lados estaban haciendo matazón de gente, ahí desaparecieron. Algunos dicen que ahí se acabó la comunidad o los que había, algunos dicen que no era muy grande, que oscilaba entre los 200 miembros alrededor casi todo el tiempo, pero vamos, este tema no tiene que ser tomado para desviar al creyente, decir que tiene que unirse con el judío y son hermanos, entonces el ecumenismo. Incluso este personaje en una de sus conferencias habla de que es muy interesante cómo se ha desarrollado esto para que llegaran judíos y cristianos a ser hermanos, que lo empezó Juan 23 con el Concilio Vaticano. No es nada de casualidad que el nuevo Papa Católico sea Aparte. que este hombre sea argentino. Es un buen punto. Hacia el ecumenismo, ¿verdad? Es un buen punto, Papa argentino, imagínense. Sí. Hasta parece que hay. Totalmente. Divide y vencerá, ¿verdad? Así es. Ahí está. Entonces, bueno, ese es el punto. Y bueno, otra vez, y lo digo especialmente para México, va a estar la visita de este personaje aquí en México, lo va a traer un movimiento efraimita, así, súper efraimita, y no sé qué va a pasar, no sé qué va a hablar esta persona delante de estos creyentes, o que dicen ser creyentes, pero evidentemente se les sigue motivando a la comezón de oír, y nomás quieren oír, pero sí, ciertamente como dice la Escritura, nunca van a llegar al conocimiento de la verdad. Solamente van a estar así como las olas del mar, y ahora viene y ahora nos va a hablar de los Sanusim, y ahora nos va a hablar de los Qumran, y nos va a hablar de quién sabe qué, y así van a estar. Entonces, Y que no se dan cuenta que uno de los objetivos también es, como siempre, minimizar minimizar la imagen del Mashiach, ¿no? Sí. Al final de cuentas lo es. Sí. Lo quitas de su lugar y lo acomodas dentro del paradigma que quieres que los demás crean. Claro. Sí, porque él, al momento de decir los rollos del mar muerto, no habla ni de Juan, ni de Pablo, ni de Jesús, dice él, ahorita olvidémonos de eso y ahorita unámonos. Casi al final de cuentas ese es su mensaje, ¿no? Si crees que vas a escuchar algo de Juan, de Pablo y de Jesús, dice, no estás en el lugar correcto. Y así empieza, casi regularmente, y al final ya los envuelve, y los empieza a llevar, y al final regularmente se despide así con judíos y cristianos, son hermanos, y ya. Entonces se ve claramente un caminito ecuménico, ¿no? Ecuménico, sincretista con el Estado de Israel. Pues bueno, eso es lo que les quería comentar. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer específicamente, un comentario que quieran añadir. ¿Todo bien? Los que ya más o menos saben del tema ya tendrán mejor percepción. Los que no, los motivo a que investiguen, ¿verdad? Y que, digo, tanto para saber qué es lo que se mueve como para también saber lo que nos interesa de ese descubrimiento es válido, ¿no? La cosa es de que hay que estar listos para todo, como dice también Shaul, para hacer defensa, ¿cómo se dice? Pronta, ¿no? A todos estos modernos ataques hoy día. Una aportación adicional, uno de los rollos es un rollo de bronce, ¿no? Ah, sí. Que es un rollo donde hay un tesoro, y que ese tesoro no se ha encontrado. Creo que 64 tesoros, según habla. Es interesante porque los Rothschild metieron mano a los rollos del Corán. Yo supongo que sí. Primero los tuvieron los jordanos, primero tuvo ortodoxo, padre ortodoxo, y después él se los vendió a un judío, judío después los vendió, además estuvieron hasta en exposición en Estados Unidos sin saber que eran los sí. Y a fin de cuentas los Rothschild se los quedan. Cuando sí. Cuando está la guerra se los quedan. Pues el museo es Rockefeller. Sí, Rockefeller y Rothschild están ahí metidos, por supuesto, sí son los que llevan ahí. Sí, ahí es donde vemos que hay mano negra. Sí, mano negra. Hay sionista escondido ahora. Hay sionista escondido. Entonces, sí tiene, por supuesto, todas sus sospechas, ¿no? Desde el tiempo que se encontraron, supuestamente, y todo lo que hoy día están
generando. ¿Okay? Bien, ¿quieren preguntar aquí en la velada? Digo, aquí en el chat, en este tiempo, ¿hay algo que quieran agregar, preguntar, comentar? Este tema, incluirlo también para cuando lleguemos a Shavuot podamos volver a reafirmar que no es una obra esenia lo que estamos haciendo, sino la obra del Eterno que Él quiso, que Él programó en la profecía, en las festividades, anunciada por el Mesías. Igual, por ejemplo, hay otros libros, porque a veces me preguntan sobre los libros apócrifos, ¿no? Como el de los jubileos, o el de Enoch y todos estos libros, que también, déjenme decirles algo, y yo he hablado antes, este ímpetu del descubrimiento y la importancia y los rollos y todo esto, también ha generado que se le dé tanta importancia a este movimiento, que algunos incluso movimientos mesiánicos o efraimitas, o no, ya no sé ni qué son, empiecen a adoptar este tipo de literatura como literatura canónica. De hecho hay un grupo que ya metió al canon el libro de Yashar, el libro de los jubileos y el libro de Enoch al canon, como si fueran del canon, ¿no? Entonces, por la aparente importancia que se le da a la comunidad y como si fuera el origen del Mesías mismo, ¿no? de su educación académica. Y por otro lado, tanto se le da al libro de Enoch, por ejemplo, que ya, por eso dije en una clase que ya algunos grupos ya parecen enoquianos, ya casi el Mesías es Enoch, ya casi. Ajá. De hecho, de donde veníamos, de la ciencia futura, pues así se le... El libro del conocimiento de las claves de Enoch. El libro de conocimiento de las claves de Enoch. Sí, Enoquianos, ahí está, pues es enoquianos. Seguidores de Enoch, y Enoch como que es el portador de la revelación, ¿no? Algo así. Como fue uno de los que fue tomado y llevado, no murió, entonces se agarra esa parte como para ver esa trascendencia, y luego entonces viene como una especie de una nueva revelación a través de Enoch, que te pone como que una perspectiva más elevada, sí. Toda esta cuestión de la imagen mesiánica, pero ahora hay como algo colectivo, dicen ellos. Ya. De hecho así se dice, el Mesías colectivo. El Mesías colectivo, fíjense nada más. Pero al final de cuentas, las claves de Enoch no es un libro de Enoch. Se basa o sea, el autor se basa de lo que se sabe de Enoch. En una supuesta revelación que él personalmente recibe de este Enoch de la escritura, el ser que viene después de Adán. Ok, ahí está. ¿Sí? Para que vean, desde las ciencias ocultas, sí es movimiento, ¿cómo se llamaba ese movimiento de ciencia futura? Ciencia futura. Academia para la ciencia futura. Academia para la ciencia futura, fíjense nada más. Desde ahí hasta actualmente movimientos mesiánicos, yo les llamo también gnósticos, empiezan a usar toda esa información, y es un tema delicado porque a veces me preguntan, ¿qué opinas del libro de Enoch? De entrada son varios, ¿no? Son 3, creo que los califican, pero sobre todo el que más se conoce, ¿no? Entonces yo les digo, como esa literatura, por supuesto, también pasó por varias manos y no se sabe exactamente el origen, ¿verdad? Y los copistas, lo único que se puede rescatar es todo lo que secunda la Torah, los salmos y los profetas. Pero si dice algo más, no sabemos si fue añadido, si alguien lo puso, o si fue algo quitado, o con qué intención, de ahí no sabemos, ¿verdad? Y más si es algo diferente a lo que dice el Mesías. Ahora, por otro lado, Yeshua pudo hablar de Abraham, de Adán, del mismo Jonás, pero nunca mencionó a Enoch, como si tuviese una trascendencia, ¿verdad?, importante que habría de transferir a los discípulos, por ejemplo, ¿no? En el caso de Judas, por ejemplo, cuando lo cita, ¿cómo lo cita? Solamente para secundar el día del juicio, y hasta ahí, no se meten más problemas. No sabemos si lo que cita es un extracto que existía, o todo un libro, o todo un rollo, o una fracción, no se sabe. Simplemente lo usa nada más para secundar el día del juicio y ya, hasta ahí. Sí, por su origen algunos libros son considerados como de fuente extraterrestre, ¿no? Aparte, ellos, sí. El libro de Mormón, sí. Y ese libro de las claves de Enoch, de algún modo son libros que llegan por revelación de formas muy particulares, ¿no? Sí. Pero sí está, leía una clasificación de este tipo de textos hace años, que le llaman
como revelaciones fuera del mundo. Claro, sí, pero como hemos hablado antes, por ejemplo, en las clases, la pregunta es, ¿qué seres fuera de ese mundo vienen a entregar, no? Porque los ángeles caídos, y ahí entramos en el tema de los ángeles. Por ejemplo, los, pues nada más y nada menos, aquí en México, los mayas y los aztecas, donde recibieron todas estas cosas, ¿no? Y obviamente, pues sí, tiene información que está fuera del hombre, pero pues la recibieron de los ángeles caídos, ¿no? Igual así, John Smith, es lo mismo, ¿no? Dice que vio un ángel y le reveló todo eso, y pues es un ángel caído, obviamente. Y ahí es donde entramos en el tema de, si no secunda la Torá, los salmos, los profetas y el Mesías, no entra. Así que mormón, perdón, pero no entra, así de sencillo, ¿no? Igual con lo de Enoch, ¿no? También, entonces hay que tener cautela con el asunto, pues, de este tipo de libros, ¿no? Igual, por ejemplo, hemos analizado, y mi esposa cuando ha hecho sus clases, por ejemplo, las mujeres, y suele buscar más información, por ejemplo, del libro de Yashar, ahí está, ya puso ahí un comentario. Hay cosas que complementan las vidas de las mujeres, pero hay otras cosas que no concuerdan con la Torah, o que se van por otro lado. Entonces hay que saber equilibrar también toda esta información, ¿no? Para no generar un dogma de pronto, ¿no? O algo, ¿no? Como ya algunos grupos, ya de plano, no, y que la revelación, y que no sé qué, y el calendario, ¿no? Y ya se fueron por ahí, y ya están metidos en el asunto del calendario de Enoch, ¿no? Perdón, insisto, hay una gran cantidad de textos, que han sido revelaciones, incluso, yo soy psicólogo, incluso hay textos que plantean toda una metodología para ayudar a la gente a trascender sus problemas mentales, emocionales, que son realmente extraordinarios. Está un médico que creó una corriente bioenergética, core energético se llama, John Pierracos, que tiene una serie de libros que ahí habla textualmente un ser de otra dimensión y va planteando cómo se tiene que empujar el proceso terapéutico. Sí. Hay otro caso en Inglaterra de una enfermera parturienta que le dan tiene una revelación y genera toda una estrategia terapéutica para llevar a las personas al momento del nacimiento, sí, y quitarles el trauma del nacimiento. Ya, sí. Pero, sí, todos ejemplos, pero hay infinidad, sí. No me acabo de decir que cientos, pero sí hay decenas de sí, ese tipo de textos. Sí, de hecho la mayoría están basadas en ese tipo de... Pues de ahí donde viene el gnosticismo, ¿no? El conocimiento que al final de cuentas viene pues de un ángel caído, ¿no? Digo, el libro de Enoch también habla de eso, como los ángeles enseñan a las mujeres a desarrollar ciertas cosas, ¿no? El libro de los jubileos habla de lo mismo. Y todo el asunto, técnicas y estas cosas, musicoterapia y aromaterapia y todas esas cosas, finalmente están conectadas a ese conocimiento. Y sí, lo desarrollan así, por supuesto, ¿no? Pero obviamente ya ahí deslindan totalmente, por ejemplo, de una comunión de una persona ante el Creador para resolver, por ejemplo, un problema que otros lo buscan en la música, en los aromas y en cualquier cantidad de cosas, ¿no? Cuando realmente la solución de todos los problemas está en el Creador mismo, ¿no? Entonces, bueno, así es, todo eso, de hecho llegaron a plantear los esenios cosas de este tipo, ¿no? Y por eso tenían ritos así medio raros. De hecho, por ejemplo, yo recuerdo en el norte de la República que sí hay grupo de esenios, y alguien que estuvo ahí algún tiempo me decía que ellos practicaban las curaciones espirituales, incluso aprenden todo un lenguaje médico, pero como en otro plano, y a través del cual te hacen cirugías y una serie de curaciones espirituales. Y supuestamente son esenios. Sí, pues ahí es donde se viene lo que se conoce también. ¿Cómo se llama ese lenguaje? Perdón, no me acuerdo, pero hay un lenguaje especial y le dan un nombre y lo definen. Y se tienen que aprender todas esas palabras porque son los instrumentales y todo, ¿verdad? O sea, y entonces vas viendo cosas de ese tipo y eso dices, ¿dónde viene eso? ¿Verdad? Claro. Los moradores de cuevas originarios. Sí. La Torah nos va dando la pauta, ¿no? Porque los esenios son, de acuerdo a los escritos que hay, eran
fanáticos de la limpieza, se bañaban 5 veces al día, hacían no, y no era limpieza, eran purificaciones rituales. Y dice, por ejemplo, si fuera tan exacto como ellos lo manejan, porque Yahshua les dice, es que, ¿por qué no se lavan las manos tus discípulos? Claro. Entonces ahí es donde nos pone ya la pauta, donde tiene razón, obviamente nuestro Mashiach. Sí, entran en contradicciones, sí. Es también algo importante en los diseños que me llama la atención, es su celo de ser kadosh, de apartarse. Eso es importante tomar en cuenta, porque ellos definitivamente se retiraron de Jerusalén al ver que estaba corrupto Jerusalén, que ya era impuesto por el imperio en turno, ya sea Grecia o sea Roma. Entonces ellos se dan cuenta de eso. Entonces eso es importante tomarlo en cuenta. Son celosos, son de acuerdo a su amor al Eterno. Entonces también es un punto importante, así como el templo, que ellos esperaban, ya no el templo en Jerusalén, sino ser ellos mismos. Igual ese celo de ser kadosh, apartados al mundo, apartado a lo que no corresponde, a lo que el Eterno había. Seguramente ellos sabían que ya el Kohen Gadol en turno pues ya no descendía de Sadoc, ¿no? Entonces estaban completamente en contra de eso. Son puntos importantes que lo manejan, llaman la atención, pero mismo Yoshua los empieza a hablar. Por ejemplo, ustedes han escuchado que odian a sus enemigos, pero es parte de uno de los libros de los rollos del Qumran. Ahí los está descalificando, ¿no? Ellos porque no están con el mismo criterio de mi padre, ¿no? Y en varias cosas sí detecto que es importante la comunidad de seña, pero a la vez es una completa mentira que Yohanan y que Yahshua estuvieron descuidos. Ahí en el rito. Sí, claro. Se menciona mucho, ¿no? Que los 30 años que no se sabe nada de Yahshua, que era discípulo, ¿no? Que fue, casi maestro ascendido, casi. Sí, y sí, es de valorarse, ciertamente, el celo que llegaban a tener, pero también por otro lado nos muestra que no todo el celo está bien enfocado en ese sentido, ¿verdad? Y aquí es donde sí tenemos que mirarlo, ¿no? Porque digo, al menos los que estuvimos en algún movimiento o religión o lo que sea, ahí veíamos que nuestro celo estaba mal encaminado, ¿no? Y podríamos ser muy fieles a la iglesia y lo que sea, y después nos dimos cuenta, pues, ¿a qué soy fiel, no? Más bien soy fanático de una etiqueta o de un partido, ¿no? Entonces, por eso les decía, al final de cuentas, no sé si los esenios llegaron a escuchar a Yeshua y lo aceptaron, o siguieron en ese hermetismo, quién sabe, ahí sí, quién sabe, ¿no? Pero sí que ese celo, otra vez como lo vimos hace rato, por ejemplo, en las festividades, no tenemos por qué mezclarlas con otra cosa. Igual ese celo que tengamos y esa fidelidad al Eterno a través del Mesías, que también sea pura, ¿no? Que sea bien encaminada, ¿sí? Para no pues irse a extremos, no extremismos. Entonces, bueno, eso es lo que nos muestra finalmente este grupo, que también, por supuesto, no es diferente de los Perushim, es decir, los fariseos. Ellos también eran, de hecho por eso se llamaron así, separatistas, porque ellos dijeron, pintamos nuestra raya y nosotros queremos así firmemente, pero también estaban ahí yéndose por otro lado, ¿no? Entonces, bueno, eso es respecto a este tema, y especialmente en México, este expositor que va a venir, y en general para todos los que lleguen a escuchar, tengan consideración. Al final de cuentas, pues aquí yo les propongo esta otra parte. Bueno, al final, como yo siempre digo, cada quien pues va a sacar sus propias conclusiones respecto al expositor.